Estados Unidos sigue siendo el rey, tanto a nivel económico como a nivel financiero. Los mercados de capitales claramente han atraído flujos y sus bolsas han sido las ganadoras del año 2024 y el arranque de 2025 pues parece similar, ¿no? Con un comportamiento muy positivo, pero claro, que nos ha llevado a ver unos múltiplos, si vemos las métricas más tradicionales, pues muy exigentes, múltiplos que a muchos analistas les hacen temblar, ¿no? Por ejemplo, Warren Buffett ahora teniendo el mayor volumen de cash, con cash, hablo sobre todo de letras del tesoro, de su historia, tanto en volúmenes absolutos como también en términos relativos, ¿no? ¿Qué verá Warren Buffett que muchos no ven, o otros grandes gestores también, yéndose a mercados emergentes, por ejemplo, Michael Burry con China, ¿no? Bueno, son muchos inversores activistas o grandes asset managers los que empiezan a cortar el flequillo, ¿no? A su posición en Estados Unidos, porque, repito, en agregado empieza a cotizar a múltiplos que sabemos que suelen dejar retornos a medio plazo o a largo plazo pues bajos, ¿no? Quizá entremos en un lustro perdido, ¿no? Como diría Ray Dalio, es decir, un lustro de retornos, insisto, en términos reales cercanos a cero, quizá 1-2% por debajo de lo que ofrece, por ejemplo, la renta fija. Esto es lo que vamos a analizar, como siempre, en esta sección. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y bueno, traigo hoy 6 imágenes de esa situación que tiene Estados Unidos. Vamos a, como siempre, poner en pantalla esta pantalla que tenemos maravillosa para dar soporte visual, como digo, a esta explicación. En primer lugar, mira, vamos a poner esta imagen en grande porque quiero que la veáis bien, porque me parece francamente interesante, ¿no? Aquí veis un poco la balanza fiscal de Estados Unidos. Esto es el déficit primario, ¿no? Es decir, antes del pago de intereses de Estados Unidos frente, por ejemplo, a Reino Unido, ahí lo veis, ¿no? A Canadá, Australia, a la zona euro o a mercados emergentes. Es decir, Reino Unido ahora mismo tiene, Estados Unidos tiene mucho más déficit, o ha tenido mucho más déficit, mejor dicho, que las otras regiones del mundo. Esto es lo que se llama dominancia fiscal, ¿no? Y esto es lo que, desde mi punto de vista, ha permitido que Estados Unidos sea el país que más crezca, o que más haya crecido, ¿no? Con un PIB en los entornos del 3%, ha cerrado el 2024 y las expectativas son que en 2025 se mantenga por encima del 2%. Esto, claro, dista mucho de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, donde no crecemos, Reino Unido, Japón, y bueno, China, esa crisis tremenda, esa desaceleración brutal que está viviendo, y claramente es porque Estados Unidos se permite, entre comillas, esa posibilidad de déficit, ¿no? Que realmente lo que alimenta es la demanda agregada o el gasto, y al final, pues, oye, genera crecimiento económico. Claro, el problema es la deuda o la hipoteca que estás dejando. ¿Cuál es el privilegio que tiene Estados Unidos? Que sus pasivos, es decir, los dólares, sean dólares a la vista o dólares a plazo, es decir, bonos, tienen mucha demanda. No olvidemos que es el activo libre de riesgo, es el colateral más utilizado en el mundo financiero, y por lo tanto, de hecho, es que hay esta escasez de dólares. A pesar de que Estados Unidos, digamos que tiene esa obligación, por decirlo de alguna manera, de incurrir en déficit para exportar dólares. El dólar es un activo muy demandado. Sí, es un papelito con la cara del presidente, mucha gente lo verá inservible, pero realmente es un activo tremendamente valorado. Tremendamente valorado, tanto a nivel corporativo, a nivel bancario, y también a nivel de hogares, a nivel retail. Preguntar en Argentina, ¿no? ¿Qué divisa han elegido de forma descentralizada, ¿no? Para ahorrar. No digo para transaccionar, porque se sigue obligando ese pago de impuestos en pesos, o el cobro de salarios de los funcionarios se hace en pesos, pero desde luego, si alguien quiere ahorrar, ha elegido voluntariamente, hablando de divisas fiat, evidentemente podemos ahorrar en oro, en bitcoin, en otra serie de activos, pero si hablamos de divisa fiat, ha sido en dólares, o iros a Camboya, iros al sudeste asiático, también se hacen dólares. Es decir, es una divisa que se ha adoptado de forma descentralizada, y desde luego en todo el sistema eurodólar, es decir, todo el sistema bancario y de banca en la sombra, que utilizan como colateral el dólar y las letras y los bonos, ¿no? Del tesoro estadounidense. Por eso Estados Unidos puede permitirse incurrir en déficit, porque es verdad que emite mucha oferta de dólares, pero también aumenta la demanda de dólares, y por eso puede incurrir en déficit sin crear inflación, o sin crear mucha inflación. Ese es el gran privilegio. Esto lo decía en su día el bueno de Charles de Gaulle, ¿verdad?, de Francia, que era un privilegio el hecho de haber hecho el dólar divisa reserva mundial. Le da a Estados Unidos, pues, esa opción, ¿no? Insisto, de incurrir en déficits tremendos, déficits que permiten generar crecimiento o evitar recesiones y no crear inflación. Bien, eso evidentemente otras regiones como Europa
como Reino Unido, como Japón, como China, no pueden permitírselo. ¿Por qué? Porque su divisa no es tan demandada, no es una divisa reserva. Por lo tanto, lo que hace realmente el Tesoro de Estados Unidos, en general las autoridades, incluyendo también la Reserva Federal, no lo pueden hacer el resto de países. Por lo tanto, no hay que comparar los déficits que realmente se permite Estados Unidos con lo que realmente puede hacer Europa. De hecho, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de Francia, que está ahora mismo con déficits similares del 6% sobre PIB anual, igual que Estados Unidos, pero es que Francia no es Estados Unidos. Entonces, es una barbaridad, es una bomba fiscal para Francia y no lo es para Estados Unidos. Estados Unidos, entre comillas, puede permitírselo. Ahora bien, hay gente que me dice, oye, es que esto poco a poco va erosionando la confianza en el dólar y a largo plazo quizá el dólar deje de ser divisa reserva del mundo y por lo tanto Estados Unidos pueda sufrir ahí sí una crisis fiscal, una crisis de deuda y que sus pasivos no sean tan demandados y por lo tanto se disparen los tipos de interés, bla, 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 bla. Puede ser, pero a día de hoy el único país que puede permitirse grandes déficits porque tienen demanda esos pasivos es Estados Unidos. Y por eso también Estados Unidos ha podido esquivar el ciclo recesivo. Europa ha entrado en recesión, Reino Unido ha entrado en recesión, Japón entró en recesión, China pues está con una crisis de caballo, en general el mundo, ¿no? Ha entrado en un ciclo, ha cerrado el ciclo económico y Estados Unidos parece que este ciclo, este entorno de endurecimiento monetario para vencer la inflación no le ha llevado a una recesión, el famoso soft landing, y ha sido pues este gran privilegio que tiene. Entonces hay que entender ese papel del dólar y esa opción, esa ventaja que le da el hecho que sea reserva mundial. Claro, a ver si están cargando poco a poco, de forma más o menos invisible y progresiva, ese gran privilegio, ¿no? Que, insisto, en su día Charles de Gaulle identificaba como uno de los principales errores que había cometido Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, esto en parte ha permitido también que Estados Unidos haya sostenido una economía fuerte y también una economía financiera en los mercados que siguen atrayendo capitales. Por eso hemos visto mejor performance, por ejemplo, del S&P 500 que del Eurostoxx o que también del FTSE inglés o que del Hang Seng de Hong Kong, del Nikkei, etcétera, etcétera. Ha ganado por goleada también los mercados de capitales en Estados Unidos. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando. Vamos a empezar por la parte buena de Estados Unidos, que se puede permitir estos déficits, aunque Donald Trump, cuidado, lo quiere cambiar, Donald Trump, sobre todo, sabemos que ha fichado a Elon Musk, también a Bill Ackman, bueno, en este departamento de eficiencia, y Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Una de las promesas que han hecho es recortar el déficit hasta el 3% en el 2028. Pues esto, en parte, puede ser positivo para la sostenibilidad del país, para la sostenibilidad del dólar como divisa hegemónica, pero a corto plazo puede reducir la demanda agregada y quizá afectar al crecimiento, veremos, Vamos con ya a nivel S&P 500, vale, ha sido el ganador, pero esto lo ha llevado a tener unos múltiplos, ¿cómo definirlos, no? Exigentes, caros, no digo de ciencia ficción, pero fijaros, aquí lo veis, por cierto, gráfico que nos trae el bueno de Charlie Vilelo, Google, hablamos de las 7 magníficas, aquí lo vamos a analizar, y el S&P 500, el price to earning, el ratio PER, ¿verdad? No el forward PER, el actual. Tenemos a Google cotizando en 25, que es de las 7 magníficas la más barata. Tenemos a Meta en 28, tenemos al S&P 500 en 28, S&P 500 es muy caro, lo veis en agregado, Tenemos a Microsoft por encima en 35, Apple en 41, Apple es una salvajada desde mi punto de vista, visto también los números que está presentando en los últimos trimestres, Amazon en 47, Nvidia, aquí lo veis, en 53 y Tesla, como siempre, en 111, ¿no? También tenéis ahí el price to sales, ¿verdad? También bastante caro, el S&P 500 aquí algo mejor, pero veis que son datos insostenibles. De hecho, estamos en niveles solo vistos en este siglo, en el 2000, crisis.com, y en el año 2008, antes de la gran crisis financiera. Bueno, ahora la gran pregunta es si estos múltiplos van a llevar a un crash similar. Yo, repito, no creo que estemos en la misma situación, ni mucho menos, pero sí, desde luego, nos pueden dejar cierta lateralidad bajista en próximos años y, como digo, un lustro de retorno negativo. Esto ya comentamos en un vídeo pasado, lo podéis ver en el canal, que cuando estamos en estos niveles, el retorno a 10 años suele ser de cero, en términos reales, en términos nominales tengamos un retorno del 3% que, descontando inflación, pues nos deje rentabilidades o performance similares al 0%. Es decir, el coste de oportunidad ahora mismo de poder comprar S&P 500 puede ser muy, muy malo en el próximo lustro, la próxima década, insisto, a estos niveles. Ahora bien, la correlación entre múltiplos caros y comportamiento de la bolsa a un año es prácticamente de cero, pero sí a 5 o 10 años sí que, insisto, ahí tiene mucho que ver. Por eso digo que los que tienen escalas temporales de largo plazo, ahora mismo el timing puede ser muy peligroso, pues esta bolsa tan cara que están comprando, estamos en un momento muy peligroso. Todo esto también es para que comentemos en el chat qué os parece, cómo lo veis. Yo repito que creo que cortar el flequillo, como están haciendo muchos grandes inversores, entre otros el genio Warren Buffett,
puede ser interesante, o simplemente rotar más a una gestión activa o diversificar con mercados emergentes y también con otros activos, ¿no? Como puede ser el mercado de bonos, si queremos que haya una desaceleración, o por supuesto metales, criptos también, Bitcoin, commodities, puede ser interesante. Bueno, hay mucho que hacer, o también estrategias de trading más descorrelacionadas del mercado, ¿no? Aprovechar también mercados bajistas, pues oye, puede dar mucho beneficio, ¿no? Pero ahí lo tenéis, cotizaciones que quería comentar con vosotros, porque empiezan a estar muy caras. Todo ha provenido de ese bull run brutal que hemos visto durante el año 2022, 2023, 2024, y bueno, ha llegado a que 2025 pues empieza a ser bastante peligroso. Vamos a continuar, seguimos con la siguiente imagen. Nos vamos a quedar en Estados Unidos, hoy el retrato va a ser de Estados Unidos. Otro riesgo que tenemos, que se habla mucho, es, aquí lo veis, la poca amplitud de mercado. Realmente hay una concentración brutal en las 7 magníficas. El club del Trillion, que llamo yo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Son pocos valores, lo acabamos de analizar, esas empresas, grandes tecnológicas, que están a esos múltiplos y que realmente pues, han ido cogiendo mucho peso en los índices, ¿verdad? Es que estos pesos, esta concentración, está por encima de la crisis del año 2008, por encima también de la crisis .com, y estamos en niveles de la Gran Depresión, año del 29. Insisto, no quiero comparar entornos, en aquel momento vivíamos en una deflación, ahora vivimos en una inflación, es decir, son contextos macros diferentes, pero desde luego el tema de la concentración es muy peligroso, porque a lo poco que pinchen estos valores, que insisto, son los earnings, como presentan trimestrales, los inversores van a ser muy exigentes, porque los múltiplos son insostenibles, si no van mejorando trimestre tras trimestre los datos. Claro, un pinchazo de estas magníficas puede llevarse abajo el índice, ¿no? Que es el gran problema, el depender de tan pocos valores, ¿no? Realmente son selectivos poco diversificados ya, digamos, ¿no? Cuando la gente tiende a decir, oye, yo invierto en ETFs o en una inversión indexada para diversificar mucho, pues a día de hoy, realmente cuando compras S&P 500, por decir, o en Nasdaq, estás comprando 10 valores prácticamente, ¿no? Tienen casi todo el peso, y esto suele ser muy peligroso y suele verse, aquí lo veis, antes de grandes correcciones. Como digo, la historia está para romperse, no digo que no, puede ser esta vez diferente. A mí es una frase que detesto y que es muy peligrosa, pero son riesgos o red flags que hay que tener en cuenta, ¿no? Insisto, y esto no quiere decir que tenga que corregir la bolsa mañana, ni el próximo mes, ni este próximo año siquiera, ¿no? La correlación, insisto, entre estas variables suele verse más a medio y largo plazo que a corto plazo, pero es un riesgo, esta concentración, que tenemos también que tener en nuestras tesis de inversión. Vamos a seguir con la siguiente imagen, vamos con la cuarta. Como digo, nos va a quedar en Estados Unidos, porque también la pasamos aquí. Fijaros, a nivel internacional, es decir, veíamos que dentro del S&P 500 hay una concentración clara, pero en el market cap global, Estados Unidos empieza también a tomar un peso insostenible. Fijaos, esta imagen es brutal. Vais a ver lo que pasa en Estados Unidos, como digo, en el market cap global, en la bolsa global. Aquí lo veis, en verde, 63-64% ya. Las acciones estadounidenses. Fijaos, frente a China, por ejemplo, China más Hong Kong, solo el 15, Europa el 16, aquí lo veis, India, por ejemplo, el 4,6, es decir, bueno, pues muy alejado de Estados Unidos, cuando Estados Unidos, por cierto, para que veáis, variable financiera con variable económica, proporciona un poquito más del 25% del PIB mundial. 25% del PIB mundial, Estados Unidos. Sus mercados financieros, el 63%. Claro, esta brecha, desde mi punto de vista, es muy peligrosa. Es tener una concentración tremenda. Es verdad que ha habido mucha inversión extranjera en Estados Unidos. Ese mercado de capital es más libre, también hay que decirlo. Y bueno, pues muchos inversores, muchos ahorradores también se han refugiado en Estados Unidos por también este dólar fuerte, ¿no? El hecho de haber vivido un entorno de un dólar fuerte ha favorecido mucho también la inversión en Estados Unidos en activos denominados en dólares, ¿no? Todo lo contrario que los activos denominados en divisas que se han devaluado, como el yuan. Esto ha hecho mucho daño también a China, pero esto puede estar cambiando ya, ¿no? Pero, claro, de nuevo, una consideración, al igual que veíamos la consideración doméstica, es decir, dentro de Estados Unidos, al final son pocas empresas, y dentro del mundo, al final es Estados Unidos, es decir, vamos a una concentración dentro de una concentración, todo, insisto, llegando a niveles burbujísticos o niveles muy peligrosos, Yo aquí lo planteo, repito, no quiero sesgar opiniones para nada, simplemente compartir datos con vosotros y que os abra la mente para que os pueda ayudar, como digo, en vuestras hojas de ruta, en vuestras tesis de inversión. No, vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando. Este es el market cap global, que es tremendo. A mí me parece una barbaridad que Estados Unidos pese tanto en relación al PIB que aporta. Y fijaros, ¿por qué también
es normal que haya ido tanto flujo a Estados Unidos y que haya generado ese gran peso que tiene a día de hoy a nivel market cap o de capitalización en el mundo. Este gráfico es la respuesta. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis y fijaros la inversión extranjera que está entrando en Estados Unidos. Es decir, el SP500 no está siendo empujado por compras de estadounidenses, por compras domésticas. No, realmente lo que ha subido muchísimo, desde el año 2008 sobre todo, ha sido la compra extranjera. Es decir, gente desde China, gente desde Japón, desde Europa, desde India, desde Sudamérica, que está comprando en Estados Unidos. Bien, es brutal. Fijaos la línea, ahí lo veis, ¿no? La línea azul, que es la compra extranjera, y la correlación con el Nasdaq, que es el precio del Nasdaq en rojo, ¿no? Es decir, ha sido clave el ver esa inversión extranjera en Estados Unidos. La gran pregunta, y esto es el peligro que tiene también de cara a 2025, es que Trump quiere cambiar esto. Aquí hay una reflexión interesante, la compartí yo en mi Twitter personal esta semana, y Estados Unidos, claro, el hecho de que los extranjeros empiecen a comprar acciones estadounidenses es que realmente la posesión de esas empresas empieza a estar en manos de extranjeros. Mucha gente dice, claro, queremos darle la posesión de las grandes tecnológicas, de las acciones de defensa, ¿no? Del complejo militar a China, por ejemplo, que China tenga peso en los consejos de administración de esas empresas, que tenga poder de decisión, es lo que está consiguiendo ahora mismo Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hace? Hemos comentado ese gran privilegio. Estados Unidos lo que hace es importar bienes y servicios y exporta dólares. Eso se llama el déficit comercial que tiene, ¿no? Es decir, importa mucho más de lo que exporta. Entonces, importa bienes y servicios y a cambio que exporta dólares, ¿no? Es decir, China le vende un acero a cambio de dólares. Entonces, ¿qué hace China? Hacerse acopio, amontonar dólares. ¿Qué hace con esos dólares? La gran pregunta. Con esos dólares lo que hace China es comprar activos denominados en dólares, acciones y bonos. Es decir, va cogiendo posesión de empresas y también va cogiendo fortaleza en el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Al final, cuando tú eres acreedor de un agente, acabas siendo, no yo que sea tu esclavo, pero acabas teniendo cierto poder sobre él, ¿no? Es la deudocracia que se llama. Pues lo que está haciendo Estados Unidos es vender, al final, su economía privada y pública a extranjeros, sobre todo China, que son los que han aumentado tal. Donald Trump se ha dado cuenta de esto. De hecho, cuidado, vamos a frenar un poco la exportación de dólares a China, porque con esos dólares China está comprando la economía estadounidense. No nos estamos dando cuenta, pero dentro de poco los chinos tendrán un peso muy importante en Apple, en Palantir, en Silicon Valley, en las armamentísticas, en las defensas, y eso es un problema gordo, ¿no? Sé que es una visión proteccionista, lo sé, pero realmente son cosas que en geopolítica pesan mucho, ¿no? ¿Y qué ha hecho Donald Trump? Bueno, vamos a iniciar esta guerra comercial, vamos a empezar a tratar de hacer que Estados Unidos sea el que exporte bienes y servicios. Para eso vamos a fomentar la manufactura, la industria, que produzcamos dentro de Estados Unidos y seamos exportadores, no importadores, ¿no? Así, de esa manera, lo que Estados Unidos sea exportar bienes y servicios y no exportar dólares. Exportar a bienes, importar a otras divisas locales, ¿no? Cambiará un poco el rol. Y con eso volverán las empresas a ser propietarios de estadounidenses, ¿verdad? Insisto, en esa lucha geopolítica de no querer tener el enemigo en casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto, aquí veis la correlación, ¿no? Si fíjate, Donald Trump lleva a cabo esa guerra comercial, que eso es otra película, es otro debate, claro, si cae la inversión extranjera, pues también vamos a ver caer también al propio índice. Va a haber menos demanda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Menos velocidad en las compras de acciones y por eso también es un riesgo importante. Esa guerra comercial la gente no está interpretando, pero realmente para los mercados financieros, desde mi punto de vista, es un red flag, una bandera roja tremenda. Aquí lo estamos viendo este gráfico sacado de la propia Reserva Federal, que es interesantísimo y creo que además tiene una lógica más allá de lo que podamos pensar, ¿no? Del proteccionismo de Donald Trump, estamos a favor o en contra, yo personalmente estoy en contra, pero realmente tiene cierta lógica, pensando un poco en el medio y largo plazo. Insisto, lo que tenemos los inversores que valorar es cómo afectar a la bolsa. Ya estamos viendo riesgos de cara a esa inversión en el corto y medio plazo en Estados Unidos, que quizá, pues como digo, sea interesante empezar a adelgazar, una opinión personal, pero aquí también os voy a leer a todos, como habéis dicho. Vamos a ir con la última de las imágenes, ya para cerrar esta conexión macro, con este retrato, insisto, que creo que es bastante profundo sobre el por qué veo interesante, insisto, rotar un poco, diversificar. Vamos a poner esto en grande, ya con esto cerramos esta imagen, que es la última que os traigo hoy. Fijaros también el dólar,
que, repito, esta es la pauta presidencial, ¿no? Fijaos en la última administración de Donald Trump, vimos subir en los primeros meses, antes de tomar posesión, y luego una caída bastante importante. Ya hemos comentado que Donald Trump quiere debilitar el dólar, también su vicepresidente J.D. Vance. J.D. Vance ha sido además muy contundente con esto. Y bueno, una debilitación, o sea, una devaluación del dólar, sea artificial, provocada o realmente sea una pauta de mercado, lo que va a llevar es flujos de inversión a países emergentes. Los países emergentes se benefician mucho de un dólar débil. Ya lo hemos comentado 1000 veces. Las commodities están denominadas en dólares. Por lo tanto, cuando más débil sea el dólar, pues estos países emergentes van a poder importar más barato. Cuando más caro están, van a importar más caro e importan inflación, ¿no? Por lo tanto, hay una correlación clara entre dólar débil, subida de mercados emergentes, dólar fuerte, caída de mercados emergentes. Es una correlación matemática, ¿no? Además, estos países emergentes sabemos que tienen mucha deuda denominada en dólares, emiten deuda denominada en dólares y tienen que refinanciar. Por lo tanto, claro, cuando más caro esté el dólar, pues más problemas de solvencia, ¿no? Van a tener y más problemas de confianza, por supuesto, también el mercado pues pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, si finalmente vemos un dólar que de momento está fuerte, no digo que no, pero si hace techo y cumple un poco esta pauta que estoy mostrando, que vendría también un poco de la mano de lo que quiere hacer J.D. Vance y el propio equipo de Donald Trump, podríamos tener también pues una rotación de flujos hacia mercados emergentes, salir de Estados Unidos y por eso ver mejor performance, ¿no? En muchos de estos mercados que en Estados Unidos, mercados por cierto que cotizan a múltiplos mucho más bajos, por ejemplo China o incluso Europa también, que Estados Unidos, y además el dólar débil favorecería mucho esa rotación, ¿no? Así que, bueno, lo dejo como opción. Por supuesto, todo esto hay que apoyarlo en análisis más profundo también a nivel técnico, a nivel cuantitativo, pero desde luego creo que es un buen punto de partida para que por lo menos hagamos los deberes y empecemos a valorar otros mercados y que no creamos que podemos tener las mismas rentabilidades que hemos tenido en los últimos años o incluso en la última década, donde Estados Unidos ha sido el claro ganador. También la inversión indexada quizá esto esté cambiando. Con esto dejamos la conexión macro, volvemos a plató a cerrar el programa. Os espero.